Buenos días. Quiero invitarles a ustedes a reflexionar en el ejemplo de San Pedro. San Pedro, en esta ventana que nosotros tenemos aquí en Nuestro Señor de Lourdes. Esta es una imagen favorita de mí porque San Pedro tiene las llaves que representan el reino del cielo que Jesús ofreció a él y para nosotros, los sacramentos y la iglesia. También tiene su mano como una manera de invitar personas a entrar en el cielo. Yo quiero ofrecer una reflexión pequeña sobre el gallo. El gallo canto, ¿recuerdas? El gallo canto durante la pasión de Cristo, cuando Jesús ofreció un aviso a San Pedro que antes de el gallo canta, vas a negarme 3 veces. ¿Puedes imaginar cómo fue para San Pedro toda su vida para oír el gallo? Un recuerdo malo o triste de su el tiempo cuando él ha negado a Jesucristo. Pero hay una cosa del gallo que puede cambiar nuestros corazones también. Cuando yo vivía en San Patricio, en Wichita, yo he oído gallos cantando mucho en la mañana antes de el sol, la venida del sol en la oscuridad. Muchos seminaristas míos han quejado de los varios canciones del gallo para despertarles de sus sueños. Pero el gallo canta en la mañana para avisarles que la luz viene, la luz del nuevo día. Y eso es que representa el gallo que en la cuchillo y cuáles otras diferentes maneras de Jesucristo ha resucitado. Y la mañana, el sol en la mañana nos recuerda de eso. Jesús vive con nosotros. Entonces, yo creo que San Pedro ha recordado eso también, porque Jesucristo ha resucitado y gastado tiempo con él y todos los apóstoles. Jesús vive y vive con nosotros. Jesucristo ha resucitado y él ofreció la oportunidad a San Pedro a cambiar sus 3 veces que él ha negado a Jesús. Simón Pedro, ¿me amas? Él ha preguntado a Simón Pedro 3 veces y él ha dicho, sí, claro que sí. Entonces Jesús ha dicho, alimenten mis ovejas, mis corderos. Entonces San Pedro ha hecho eso con los apóstoles después de eso. Y la venida del Espíritu Santo después de esos 50 días, cuando Jesús ha gastado tiempo con ellos, ha influenciado a él y los apóstoles a enviar el Evangelio, las buenas noticias con la gente, que Jesús ha resucitado. Esta semana pasada nosotros hemos leído de los Hechos de los Apóstoles en la Biblia. Es una historia muy bonita por los 5 capítulos primeros. Les invito a ustedes a leerlo. La historia con San Pedro y los apóstoles, especialmente San Pedro y San Juan. Ellos han entrado en el templo en la hora de 3 en la tarde para rezar. Pero enfrente de la puerta fue un vagabundo pidiendo por limosna. Yo he visto esto mucho viviendo en México, 4 meses estudiando español, 25 años atrás. Fue muy triste ver las personas pidiendo por apoyo, pero es nada nuevo. Fue un hombre que no podría caminar desde su nacimiento. 40
años de edad, dice la Escritura, pidiendo San Pedro y San Juan por apoyo. Ellos han mirado a él y han dicho, nosotros no tenemos plata ni oro, pero que nosotros tenemos, les ofreció, ofrecemos. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, levántese y camina. Y él hecho eso. Ese pobrecito podría caminar después de eso. Fíjense, después de 40 años de no caminar, él podría caminar en el nombre de Jesucristo y por la intercesión de estos apóstoles. Pues después de este momento fue un problema con los judíos, los jefes de los sacerdotes y cualquier, las mismas personas que han matado a Jesús en la crucifixión. Y ellos están preguntando a San Pedro y San Juan, ¿por qué usas el nombre de Jesucristo, de esa persona? Y ellos han quedado a tratar a pararlos, a no usar el nombre de Jesús ni a hacer nada en su nombre. Pero San Pedro dice, nosotros vamos a obedecer a Dios antes de ustedes. Ustedes han crucificado ese regalo de Jesucristo, es Hijo de Dios, pero ha resucitado y nosotros somos testigos de eso. Qué bonito, qué bonita oír y leer esto en el Evangelio y en los Hechos de los Apóstoles. Para testificar de eso fue ese hombre que fue curado en la presencia de San Pedro y San Juan. Después de eso, miles de personas han quedado y seguido estos apóstoles y oír sus palabras de predicar y cualquier. Y la luz ha ganado eventualmente. Y esta vela de la Pascua representa esta y también las flores que como trompeta para anunciar Jesucristo ha resucitado. Y eso fue el ejemplo con los apóstoles que nosotros podemos ver. También finalmente en la muerte de San Pedro, Jesús ha avisado a Pedro que va a morir en la manera misma que él ha hecho en la crucifixión. Entonces, cuando eso ocurrió en la colina del Vaticano, en Roma, San Pedro ha conocido que este día eventualmente va a suceder. Y ellos estaban planeando crucificarlo, pero San Pedro fue crucificado al revuelto o su cabeza cerca del piso. ¿Y por qué? Porque él fue un esclavo, que fue la manera de crucificar a una persona en Roma. Él ha dicho que yo no tengo valor a estar crucificado como mi rey o como mi maestro. Entonces ellos han considerado a San Pedro un esclavo. Entonces él fue crucificado en esa manera. No tenía temor. Después de ver a Jesucristo viviendo con ellos y comiendo con ellos y ese cuerpo crucificado pero resucitado otra vez, ellos no han tenido temor de nada, miedo de nada, ni nadie. Entonces, de coronavirus o cualquier que pasa en ese mundo, nosotros no tenemos que tener miedo. Jesucristo ha resucitado y nos invita por la iglesia, por nuestras vidas, a acompañarles en el cielo. Que Jesucristo ha resucitado, aleluya. Que yo les invito a ustedes a tener un domingo de Divina Misericordia con mucho júbilo y vivir y testificar con las vidas que Jesucristo ha resucitado. Aleluya.